La lluvia golpeaba los cristales de la ventana como pequeños puños desesperados, creando un ritmo melancólico que parecía acompañar el latido acelerado del corazón de Esperanza. La niña de 12 años, con sus trenzas rubias deshilachadas por las prisas del día, apretaba contra su pecho el cuerpo febril de su hermano menor. Tomás, de apenas 6 años, respiraba con dificultad mientras sus mejillas ardían con un calor que no era natural. «Por favor, despierta», susurró Esperanza, meciendo suavemente al pequeño. «Todo va a estar bien, te lo prometo». Pero las promesas sonaban vacías en aquella habitación fría del ático, donde las dos únicas camas estaban separadas por cortinas rasgadas que alguna vez fueron blancas. El papel tapiz se despegaba de las paredes húmedas y el viento nocturno se filtraba por las rendijas de la ventana mal ajustada. Era el lugar más alejado de la casa principal, donde la madrastra había decidido relegarlos después de la boda con su padre. Esperanza recordaba vagamente cuando las cosas eran diferentes. Cuando su madre, dulce y cariñosa, aún vivía con ellos en la casa grande, donde las habitaciones tenían calefacción y las ventanas no dejaban pasar el frío. Pero esos recuerdos se desvanecían como humo, reemplazados por la cruda realidad de los últimos 3 años. El sonido de pasos en la escalera hizo que el corazón de la niña se acelerara aún más. Conocía bien ese caminar firme y decidido. Era Remedios, su madrastra, subiendo probablemente para recordarles que debían mantenerse en silencio. La mujer de 40 años, alta y de cabello negro siempre perfectamente peinado, tenía una manera particular de hacer sentir a los niños como si fueran una molestia constante en su vida perfectamente ordenada. La puerta se abrió sin que nadie llamara, y la silueta de Remedios se recortó contra la luz del pasillo. Sus ojos oscuros barrieron la habitación con desaprobación antes de posarse en Esperanza. «¿Qué es todo este escándalo?», preguntó con voz cortante. «Tu padre está intentando descansar después de un día agotador en la oficina». «Tomás está muy enfermo», respondió Esperanza, levantándose con su hermano en brazos. «Tiene mucha fiebre y no puede respirar bien. Necesita ver a un médico». Remedios se acercó y sin delicadeza alguna, puso la mano en la frente del niño. Su expresión no cambió ni un ápice, como si la temperatura elevada fuera algo insignificante. «Es solo un resfriado común. Los niños siempre exageran sus malestares», declaró retirando la mano. «Dale un poco de agua y que duerma. Mañana estará mejor. Pero, señora Remedios, está muy caliente y...» «No me contradigas», la interrumpió bruscamente. «Soy enfermera titulada, a diferencia de ti, que no eres más que una niña que pretende saber de medicina. He visto miles de casos como este». Esperanza apretó los dientes, recordando que Remedios había mencionado esa credencial solo cuando le convenía. En realidad, había trabajado apenas 2 años como auxiliar en una clínica antes de conocer a su padre en el hospital donde él se recuperaba del accidente que cambió sus vidas. «Además», continuó Remedios, alisándose la falda, «tenemos invitados importantes mañana. La familia Vázquez vendrá a cenar, y no puedo permitir que hagan ruido o causen problemas. Mantengan el volumen bajo». «¿Y si empeora durante la noche?», preguntó Esperanza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Entonces aprenderás a ser menos dramática», respondió Remedios con frialdad. «Tu madre te malcrió demasiado, haciéndote creer que cada pequeña molestia requiere atención médica. Es hora de que madures». La mención de su madre fue como una bofetada. Esperanza sintió cómo la tristeza se transformaba en una mezcla de dolor y rabia que le subía por el pecho. Pero sabía que discutir solo empeoraría las cosas para ella y para Tomás. «Sí, señora», murmuró, bajando la mirada. «Bien, y asegúrate de que esté presentable mañana. Los Vázquez no necesitan ver niños desaliñados en esta casa». Remedios se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Esperanza escuchó el sonido de la llave girando en la cerradura, confirmando que, una vez más, quedarían encerrados hasta la mañana siguiente. Se sentó en la cama y meció a Tomás, quien había comenzado a temblar a pesar de la fiebre.
Sus labios estaban secos y agrietados, y sus pequeñas manos ardían como brasas. La niña sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando que mejorara por arte de magia. Recordó las historias que su madre solía contarle sobre ángeles guardianes que aparecían cuando más se les necesitaba. «Siempre hay una salida, mi amor», le decía mientras le trenzaba el cabello antes de dormir. «Nunca pierdas la esperanza, porque tu nombre lo lleva por una razón». Con cuidado, Esperanza se acercó a la ventana y la abrió. El viento frío la golpeó inmediatamente, pero también notó algo que no había visto antes. El árbol viejo que crecía cerca de la casa había desarrollado ramas lo suficientemente gruesas como para soportar el peso de una niña. Una idea desesperada comenzó a formar en su mente. Si Remedios no iba a ayudar, y si su padre estaba demasiado influenciado por ella como para escuchar, entonces tendría que encontrar ayuda por sí misma. Había visto una farmacia a unas cuadras de distancia durante sus caminatas al colegio. Quizás alguien allí podría aconsejarle qué hacer, o al menos venderle algo para bajar la fiebre. Con movimientos cuidadosos, envolvió a Tomás en la manta más gruesa que tenían y lo aseguró contra su pecho usando una bufanda. El niño murmuró algo incoherente, pero no despertó completamente. Esperanza miró por última vez la habitación, tomó las pocas monedas que había logrado ahorrar de su mesada semanal y se dirigió hacia la ventana. El descenso por el árbol fue más difícil de lo que había imaginado, especialmente cargando a su hermano, pero la determinación la mantuvo firme. Cuando finalmente tocó el suelo, respiró profundamente y comenzó a caminar por las calles mojadas y desiertas. La ciudad nocturna era diferente a como la conocía de día. Las sombras parecían más largas, los sonidos más ominosos. Pero Esperanza siguió adelante, guiada por las luces distantes de la avenida principal, donde recordaba haber visto la farmacia. Era casi medianoche cuando finalmente llegó, solo para descubrir que el establecimiento estaba cerrado. Las luces estaban apagadas y un cartel indicaba que abría a las 7 de la mañana. La desesperación la invadió mientras Tomás tosía débilmente en sus brazos. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un motor acercándose lentamente por la calle desierta. El automóvil negro se detuvo a pocos metros de donde Esperanza estaba parada, sosteniendo a Tomás cada vez más débil en sus brazos. La niña sintió cómo el corazón se le aceleraba, dudando si debía correr o quedarse inmóvil. En la penumbra de la madrugada, el vehículo parecía imponente y misterioso. La puerta del conductor se abrió lentamente y de ella descendió un hombre alto de unos 40 años. Su cabello rubio brillaba bajo la luz de los faroles y vestía un traje elegante que contrastaba con la hora y el lugar. Sus ojos azules, del mismo tono que los de Esperanza, se fijaron inmediatamente en la pequeña figura que temblaba bajo la lluvia. «¿Estás bien, niña?», preguntó con voz suave pero preocupada, acercándose lentamente para no asustarla. Esperanza retrocedió instintivamente, apretando más a Tomás contra su pecho. Las advertencias de los adultos sobre no hablar con extraños resonaban en su mente, pero la desesperación era más fuerte que el miedo. «Mi hermano está muy enfermo», susurró con la voz quebrada. «Necesita ayuda, pero la farmacia está cerrada». El hombre se acercó más, y bajo la luz del farol, Esperanza pudo ver que tenía un rostro bondadoso, con arrugas de expresión que hablaban de sonrisas frecuentes. No había nada amenazante en su presencia, al contrario, irradiaba una calidez que hacía tiempo no sentía. «Déjame verlo», dijo, extendiendo las manos. «Me llamo Gabriel Mendoza». Esperanza dudó un momento, pero cuando Tomás comenzó a convulsionar ligeramente por la fiebre, la urgencia venció a la prudencia. Gabriel tomó al niño con cuidado experto, como si hubiera sostenido niños enfermos antes. Sus manos palparon suavemente la frente y el cuello del pequeño, mientras su expresión se volvía cada vez más seria. «Tiene fiebre muy alta», murmuró. «Necesita atención médica inmediata. ¿Dónde están tus padres?» Las lágrimas que Esperanza había estado conteniendo finalmente comenzaron a brotar. «Mi padre está en casa, pero mi madrastra dice que no es nada grave, que solo exagero», explicó entre sollozos.
Nos encerró en el ático y no nos deja salir hasta mañana. Gabriel frunció el ceño, y por un momento Esperanza vio un destello de algo parecido a la ira en sus ojos, pero su voz permaneció gentil cuando volvió a hablar. ¿Cómo te llamas? Esperanza Morales. Muy bien. Esperanza, voy a llevarte a mi médico personal. Él sabrá exactamente qué hacer para que tu hermano mejore. Sin esperar respuesta, Gabriel caminó hacia su automóvil y abrió la puerta trasera. El interior era lujoso, con asientos de cuero beige y una calidez que contrastaba dramáticamente con el frío de la noche. Esperanza nunca había estado en un carro tan elegante. «Sube», la alentó Gabriel. «Te prometo que estarán seguros». Esperanza trepó al asiento trasero, y Gabriel le entregó a Tomás antes de cerrar la puerta y dirigirse al asiento del conductor. El carro arrancó suavemente, y pronto estuvieron recorriendo calles que la niña no reconocía, alejándose del barrio donde vivían. «¿A dónde vamos?», preguntó, sintiéndose de repente vulnerable. «A la clínica privada San Rafael», respondió Gabriel, mirándola por el espejo retrovisor. «El doctor Herrera es mi amigo personal y el mejor pediatra de la ciudad. Aunque sea muy tarde, él nos recibirá». Durante el trayecto, Gabriel le hizo preguntas suaves sobre su familia. Esperanza, inicialmente recelosa, se encontró contándole cosas que nunca había compartido con nadie. Cómo había sido su vida antes de que Remedios llegara, los recuerdos borrosos pero cálidos de su madre, la manera en que su padre había cambiado después de la tragedia, volviéndose distante y aparentemente incapaz de ver lo que sucedía a su alrededor. «Mi mamá solía decir que los ángeles aparecen cuando más los necesitamos», murmuró Esperanza, acariciando el cabello empapado de Tomás. «Pero yo ya no estaba segura de creer en eso». «Quizás debería seguir creyendo», respondió Gabriel con una sonrisa que se reflejaba en el espejo. «Los milagros tienen formas muy extrañas de presentarse. La clínica San Rafael era un edificio moderno de 5 pisos, completamente iluminado a pesar de la hora. Gabriel estacionó en la entrada principal y cargó a Tomás mientras Esperanza lo seguía, sintiendo cómo sus zapatos mojados chirriaban contra el piso de mármol brillante. En recepción los esperaba una enfermera de mediana edad que obviamente había sido despertada para la emergencia, pero que recibió a Gabriel con una sonrisa genuina. «Buenas noches, señor Mendoza», dijo. «El doctor Herrera lo está esperando en el consultorio 3. El doctor Herrera resultó ser un hombre robusto de unos 50 años, con barba canosa y manos gentiles. Examinó a Tomás con minuciosa atención, mientras Esperanza observaba cada uno de sus movimientos, buscando en su expresión alguna pista sobre el estado de su hermano. «El niño tiene una infección respiratoria severa», explicó el médico después de varios minutos. «Con un poco más de tiempo sin tratamiento, podría haber desarrollado neumonía». Trajeron justo a tiempo. Esperanza sintió cómo las rodillas le temblaban de alivio. Gabriel puso una mano reconfortante en su hombro. «¿Se va a curar?», preguntó con voz pequeña. «Completamente», aseguró el doctor Herrera. «Le aplicaré una inyección de antibióticos ahora y les daré medicamentos para casa. Con el tratamiento adecuado se estará corriendo y jugando en una semana». Mientras el médico preparaba la inyección, Gabriel se arrodilló junto a Esperanza. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Tu madrastra siempre te trata así?». Esperanza bajó la mirada, sintiéndose de repente avergonzada. Había algo en la manera gentil de Gabriel que la hacía querer confiar en él, pero también la asustaba la idea de que pudiera juzgar mal a su familia. Ella dice que somos una carga», murmuró. «Que mi papá estará mejor cuando aprendamos a no ser problemáticos». Gabriel intercambió una mirada significativa con el doctor Herrera, que había estado escuchando mientras preparaba los medicamentos. «Esperanza, quiero que sepas algo muy importante», dijo Gabriel, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «Los niños nunca son una carga, y cualquier adulto que diga lo contrario está equivocado». Las palabras resonaron en el pecho de Esperanza como una campana. Hacía tanto tiempo que no escuchaba a alguien validar sus sentimientos,
reconocer que quizás las cosas en su casa no estaban bien. Pero mi papá dice que tenemos que ser agradecidos con ella, susurró, que sin la señora Remedios, él no habría podido salir adelante después de que mamá se fue. Y seguramente tu padre cree eso sinceramente, respondió Gabriel. Pero a veces los adultos cometen errores, especialmente cuando están pasando por momentos difíciles. Tomás comenzó a despertar lentamente después de recibir la inyección. Sus ojos, del mismo azul claro que los de su hermana, se enfocaron gradualmente. Cuando vio a Esperanza, esbozó una sonrisa débil. «Espe», murmuró con voz ronca. «¿Dónde estamos?» «En un lugar donde te van a curar completamente», respondió ella, besando su frente, que ya se sentía menos caliente. El doctor Herrera les explicó detalladamente cómo administrar los medicamentos y qué síntomas vigilar. También les dio su tarjeta personal, insistiendo en que lo llamaran si había cualquier cambio o preocupación. «Los medicamentos están pagados», dijo cuando Esperanza comenzó a buscar torpemente sus monedas. «No te preocupes por eso». Eran casi las 4 de la madrugada cuando salieron de la clínica. Tomás ya se veía mucho mejor, capaz de caminar aunque todavía débil. Gabriel los llevó de vuelta hacia su casa, pero cuando estaban a unas cuadras de distancia, se detuvo. «Esperanza, necesito que me prometas algo», dijo, volteándose para mirarla. «Si alguna vez vuelves a necesitar ayuda, cualquier tipo de ayuda, quiero que me llames». Le entregó una tarjeta de presentación elegante que decía Gabriel Mendoza, empresario, junto con varios números de teléfono. «Pero, ¿por qué haría esto por nosotros?», preguntó Esperanza, confundida. «Ni siquiera nos conoce». Gabriel guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto debía revelar. «Digamos que reconozco cuando alguien necesita ayuda», dijo finalmente. «Y que creo firmemente que los niños valientes como tú y Tomás merecen tener adultos que los protejan». Los dejó a una cuadra de su casa para evitar despertar sospechas. Antes de que se bajaran del carro, Gabriel se dirigió una vez más a Esperanza. «Una cosa más. Mañana por la tarde voy a pasar por aquí, solo para asegurarme de que Tomás está bien. ¿Te parece?» Esperanza asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y nerviosismo. Mientras caminaban hacia la casa en la oscuridad previa al amanecer, Tomás tomó su mano. «Espe, ¿ese señor es un ángel?», preguntó inocentemente. Esperanza miró hacia atrás, donde las luces traseras del automóvil de Gabriel desaparecían en la distancia. «No lo sé, Tomás», respondió, «pero creo que mamá tenía razón sobre los milagros. El ascenso por el árbol fue más fácil ahora que Tomás podía ayudar un poco, y lograron entrar por la ventana sin hacer ruido. Una vez en sus camas, con Tomás ya respirando normalmente gracias al medicamento, Esperanza se quedó despierta mirando la tarjeta de Gabriel bajo la luz de la luna. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez no estaban completamente solos en el mundo. No sabía que al día siguiente todo cambiaría para siempre. La mañana llegó demasiado pronto para Esperanza, que había logrado dormir apenas un par de horas. Los rayos de sol que se filtraban por la ventana del ático la despertaron junto con el sonido de pasos furiosos subiendo las escaleras. Su corazón se aceleró inmediatamente. Tomás dormía profundamente a su lado, respirando de manera normal y con la piel fresca al tacto. Los medicamentos habían hecho milagros durante la noche, pero la mejoría de su hermano quedó en segundo plano cuando escuchó cómo la llave giraba violentamente en la cerradura. Remedios entró como una tormenta, con el rostro enrojecido de ira y los ojos encendidos. En sus manos tenía la manta húmeda que habían usado la noche anterior, la que Esperanza había olvidado colgar para secar. «Explícame esto inmediatamente», gritó, arrojando la manta sobre la cama. «¿Dónde estuvieron anoche?». Esperanza se incorporó lentamente, tratando de mantener la calma a pesar del miedo que la invadía. «No sé de qué habla, señora Remedios. No me mientas». La mujer se acercó amenazadoramente. «Esta manta está empapada y había barro en las escaleras. Salieron de la casa». Tomás comenzó a despertarse por los gritos, frotándose los ojos con confusión.
Cuando vio a Remedios parada junto a la cama con expresión furiosa, instintivamente se acercó más a su hermana. Tomás estaba muy mal, dijo Esperanza, decidiendo decir parte de la verdad. Tuve que buscar ayuda, porque usted no quiso... ¿Cómo te atreves a desobedecerme?, la interrumpió Remedios, levantando la mano como si fuera a golpearla. Te dije específicamente que era solo un resfriado. Esperanza cerró los ojos esperando el golpe, pero este nunca llegó. En cambio, escuchó la voz sorprendida de su padre desde la puerta. «¿Remedios? ¿Qué está pasando aquí?» Eduardo Morales apareció en el umbral, todavía en pijama y con el cabello revuelto. A sus 45 años, seguía siendo un hombre atractivo, pero las líneas de cansancio alrededor de sus ojos hablaban de años de tristeza y culpa. Su cabello, una vez del mismo rubio dorado que el de sus hijos, ahora tenía hebras grises que lo hacían ver mayor de lo que era. «Tu hija me desobedeció anoche», respondió Remedios, inmediatamente modulando su voz para sonar más controlada. Salió de la casa a escondidas, arrastrando al pobre Tomás enfermo con ella. Eduardo miró a Esperanza con expresión preocupada y decepcionada. «¿Es eso cierto, Esperanza? Papá Tomás estaba muy enfermo y ella no quería...» «¿Lo ves?», la interrumpió Remedios. «Ni siquiera muestra remordimiento. Puso en peligro a su hermano menor solo por ser testaruda». «Esperanza», dijo Eduardo con voz cansada, «¿cómo pudiste hacer algo así? Remedios es enfermera. Ella sabe cuando algo es serio». La niña sintió cómo se le rompía el corazón. Su propio padre estaba tomando el lado de Remedios sin siquiera escuchar su versión completa de los hechos. «Pero papá, mira a Tomás ahora», dijo desesperadamente. «Está mejor porque recibió medicamentos. Si no hubiera salido, él podría haber tenido una noche tranquila de descanso», terminó Remedios. «En lugar de eso, lo arrastraste por las calles frías y húmedas. Es un milagro que no esté peor». Tomás, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló con su vocecita aún débil. «Papá, el señor bueno nos ayudó. Me llevó con un doctor y me dio medicinas». Un silencio helado cayó sobre la habitación. Eduardo y Remedios intercambiaron miradas alarmadas. «¿Qué señor?», preguntó Eduardo con voz tensa. Esperanza se dio cuenta de que había caído en una trampa. No había manera de explicar sobre Gabriel sin que sonara aún peor. Un señor que pasaba por la calle», murmuró. «Vio que Tomás estaba enfermo y nos llevó a una clínica». Remedios palideció, pero inmediatamente su expresión se transformó en una de horror teatral. «Dios mío, Eduardo, tu hija subió a un auto con un completo desconocido, con su hermano menor». Eduardo se pasó las manos por el cabello, visiblemente agitado. «Esperanza, ¿estás loca? ¿No te enseñé nunca sobre los peligros de hablar con extraños? Pero papá, él nos ayudó. Era bueno, y Tomás ahora está...» «No importa si resultó bien esta vez», gritó Eduardo, perdiendo la compostura. «Pudieron haberlas secuestrado, lastimado, o peor». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. Su padre nunca le gritaba así, ni siquiera cuando había hecho travesuras realmente graves. «Eduardo, creo que necesitamos tomar medidas drásticas», dijo Remedios, colocando una mano aparentemente consoladora en el brazo de su esposo. «Esperanza claramente no entiende los límites, y eso pone en peligro a ambos niños». «¿Qué sugieres?», preguntó Eduardo, frotándose las sienes. «Tal vez deberíamos considerar una escuela interna, un lugar donde pueda aprender disciplina y responsabilidad». Esperanza sintió cómo el mundo se desplomaba a su alrededor. «No, papá, por favor, no me mandes lejos de Tomás». «Nadie está hablando de mandarte lejos», dijo Eduardo, aunque su voz no sonaba muy convincente. «Pero claramente necesitas aprender sobre consecuencias». «Durante el resto de esta semana», anunció Remedios con autoridad, «estarán confinados a esta habitación. Sus comidas se las traeré yo, y no bajarán a la casa principal por ningún motivo». «Pero tengo escuela», protestó Esperanza débilmente. «Llamaré para decir que están enfermos», respondió Remedios con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Será la verdad, después de todo. Claramente necesitan tiempo para reflexionar sobre sus acciones». Eduardo asintió
como si la propuesta fuera perfectamente razonable. Tu madrastra tiene razón, Esperanza. Necesitas entender lo grave que fue lo que hiciste. Cuando finalmente se fueron, dejando a los niños solos nuevamente, Tomás se acercó a su hermana. Espe, ¿por qué están enojados? El señor Gabriel nos ayudó. Esperanza abrazó a su hermano, sintiéndose más sola que nunca. A veces los adultos no entienden, Tomás. Pero no te preocupes, todo va a estar bien. Las horas pasaron lentamente. Remedios subió una bandeja con desayuno frugal, pan tostado seco y agua. Nada de leche tibia o mermelada como solía darles su padre antes. Cuando Esperanza pidió que por favor revisara la temperatura de Tomás, Remedios se negó rotundamente. «Dijiste que un médico lo vio», dijo con sarcasmo. «Confío en tu juicio». Era media tarde cuando escucharon el sonido de un automóvil deteniéndose frente a la casa. Esperanza corrió hacia la ventana y sintió cómo el corazón se le aceleraba. Era el carro negro de Gabriel. «Es él», susurró a Tomás. «Es el señor Gabriel». Desde su ventana podían ver parcialmente la entrada principal. Gabriel, vestido con un traje gris elegante, caminó hasta la puerta con confianza y tocó el timbre. Esperanza notó que llevaba un ramo de flores blancas y una caja que parecía contener algo especial. Remedios abrió la puerta. Y aunque no podían escuchar la conversación, el lenguaje corporal de ambos era claro. Gabriel sonreía amablemente y hablaba con gestos tranquilos, mientras Remedios mantenía una postura rígida y defensiva. «No puede estar pasando», murmuró Esperanza, viendo cómo Remedios negaba con la cabeza repetidamente. La conversación en la puerta duró varios minutos. En un momento, Gabriel señaló hacia arriba, probablemente preguntando por los niños. Remedios gesticuló negativamente, claramente inventando alguna excusa. Finalmente, Gabriel se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su auto, pero antes de subir, miró directamente hacia la ventana del ático. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza por un momento, y él levantó la mano en un saludo discreto. Esperanza agitó su mano desesperadamente, tratando de comunicarle que necesitaban ayuda, pero Gabriel ya había subido al carro y se alejaba por la calle. «¿Qué le habrá dicho?», preguntó Tomás con preocupación. «No lo sé», respondió Esperanza, sintiendo cómo la desesperanza la invadía. «Pero seguro que fueron mentiras». Una hora después, Remedios subió con la cena, sopa aguada y pan duro. Su expresión era de satisfacción mezclada con advertencia. «Ha venido un hombre preguntando por ustedes», dijo, colocando la bandeja en la pequeña mesa. «Le expliqué que están castigados por desobedientes y que no pueden recibir visitas». «¿Qué más le dijo?», preguntó Esperanza, tratando de mantener la voz neutra. «La verdad», respondió Remedios con una sonrisa fría, «que son niños problemáticos que mienten para conseguir atención, que inventan enfermedades y crean dramas innecesarios». «Eso no es verdad», exclamó Esperanza sin poder contenerse. «¿No?». Remedios se acercó peligrosamente. «¿No es verdad que saliste anoche sin permiso? ¿No es verdad que pusiste a tu hermano en peligro? ¿No es verdad que subiste a un carro con un desconocido?». Esperanza no pudo responder. Técnicamente, todas esas cosas eran ciertas, aunque el contexto fuera completamente diferente. «Le dije que si volvía a molestar, llamaríamos a la policía», continuó Remedios. «Los extraños que persiguen niños no son bienvenidos en barrios decentes». El corazón de Esperanza se hundió. Remedios había logrado convertir el acto de bondad de Gabriel en algo sospechoso y peligroso. «Espero que hayas aprendido una lección importante hoy», dijo Remedios antes de irse. «Las mentiras y la desobediencia siempre tienen consecuencias». Esa noche, mientras Tomás dormía tranquilamente gracias a los medicamentos que Gabriel les había conseguido, Esperanza se quedó despierta mirando la tarjeta de presentación que había escondido debajo de su colchón. Se preguntaba si alguna vez tendría otra oportunidad de contactar a Gabriel, o si Remedios había logrado alejar para siempre al único adulto que había mostrado genuina preocupación por ellos. Lo que no sabía era que Gabriel Mendoza no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente
y que esta primera visita había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. 3 días habían pasado desde la visita de Gabriel, y el ambiente en la casa Morales se había vuelto más tenso que nunca. Eduardo había estado trabajando hasta muy tarde, evitando las miradas suplicantes de Esperanza cuando subía brevemente a revisar a los niños. Remedios, por su parte, parecía más satisfecha con cada día que pasaba, como si hubiera ganado una batalla importante. Era jueves por la tarde cuando todo cambió. Esperanza estaba enseñando a Tomás a leer con uno de los pocos libros que tenían en el ático cuando escucharon voces elevadas provenientes de la planta baja. Al principio pensó que era la televisión, pero gradualmente se dio cuenta de que las voces eran reales y familiares. Una de ellas era la de Remedios, aguda y defensiva. La otra era más grave y firme, con un tono de autoridad que no había escuchado antes en su casa. «Tomás, quédate aquí y sigue leyendo», susurró Esperanza, dirigiéndose hacia la puerta para escuchar mejor. «Señora Morales», decía la voz desconocida, «tengo entendido que hay 2 menores en esta casa que requieren seguimiento médico». «No sé quién le habrá dado esa información», respondía Remedios con voz tensa, «pero mis hijastros están perfectamente bien. Han estado un poco resfriados, pero nada más. ¿Podría verlos, por favor? Es protocolo estándar después de una visita de emergencia a nuestra clínica». Esperanza sintió cómo el corazón se le aceleraba. Era alguien de la clínica de Gabriel. De alguna manera, él había logrado enviar ayuda oficial. «Me temo que no es posible», insistía Remedios. «Están durmiendo y no quiero molestarlos». «Señora, soy el doctor Herrera de la Clínica San Rafael. Atendí personalmente al menor hace 3 noches. Es mi responsabilidad legal asegurarme de que está recibiendo el tratamiento adecuado». Hubo un silencio prolongado, y Esperanza pudo imaginar la expresión de pánico mal disimulado en el rostro de Remedios. «No entiendo de qué está hablando», dijo finalmente. «Mis hijastros no han estado en ninguna clínica». «Señora Morales», la voz del doctor Herrera se volvió más seria, «tengo aquí el expediente médico completo. Tomás Morales, de 6 años, fue tratado por una infección respiratoria severa que podría haber evolucionado a neumonía sin intervención médica. ¿Me está diciendo que no sabía nada de esto? Eso es imposible». La voz de Remedios se quebró ligeramente. «Si hubieran estado tan enfermos, yo lo habría notado. Soy enfermera titulada». «Entonces me preocupa aún más la situación», respondió el doctor. «¿Podría llamar a su esposo, por favor, y necesito ver a los niños inmediatamente?» Esperanza escuchó pasos rápidos y nerviosos, seguidos por la voz de Remedios llamando a Eduardo desde su oficina. Unos minutos después, se escucharon los pasos pesados de su padre bajando las escaleras. «Doctor Herrera, soy Eduardo Morales», dijo su padre con voz confundida. «¿Hay algún problema?» «Señor Morales, necesito hablar con usted sobre el cuidado médico de sus hijos, específicamente sobre la noche del lunes, cuando su hija Esperanza trajo a su hijo Tomás a mi clínica con una infección respiratoria severa». Se produjo otro silencio, este aún más largo que el anterior. «Doctor», dijo Eduardo lentamente, «creo que hay algún malentendido. Mis hijos han estado en casa toda la semana, castigados por mala conducta. Señor Morales, su hija de 12 años caminó varias cuadras a medianoche, bajo la lluvia, cargando a su hermano enfermo, buscando ayuda médica. Un buen samaritano los encontró y los trajo a mi clínica. El niño tenía fiebre de 39.5 grados y dificultad respiratoria. Esperanza escuchó cómo su padre inhalaba bruscamente. Eso no puede ser cierto», murmuró. «Remedios me dijo que era solo un resfriado leve». «¿Podría ver a los niños ahora, por favor?», insistió el doctor Herrera. «Necesito verificar que Tomás está siguiendo el tratamiento prescrito». Esperanza corrió de vuelta a la cama donde Tomás la miraba con ojos curiosos. «¿Qué pasa, Espe?» «El doctor que te ayudó está aquí», susurró. «Va a subir a vernos». Efectivamente, unos minutos después escucharon pasos en las escaleras,
Pero no eran solo los del doctor Herrera. Eduardo y Remedios también subían, y por el sonido de sus voces, era evidente que estaban teniendo una discusión muy seria. La puerta se abrió y entró el doctor Herrera, seguido por Eduardo, que tenía una expresión de confusión y creciente alarma. Remedios venía detrás, con el rostro pálido y las manos temblando ligeramente. «Hola, Esperanza». «Hola, Tomás», saludó el doctor Herrera con una sonrisa gentil. «¿Cómo te has estado sintiendo, campeón?» «Mucho mejor», respondió Tomás con entusiasmo. «Las medicinas que me dio funcionaron muy bien». Eduardo miró a su hijo como si lo viera por primera vez en días. «Tomás, ¿estuviste realmente enfermo el lunes por la noche?» «Sí, papá. Tenía mucha calentura y no podía respirar bien. Espe me llevó con el doctor porque la señora Remedios dijo que era solo drama». Eduardo se volvió lentamente hacia Remedios, cuya expresión había pasado de pánico a desesperación. «Remedios», dijo con voz muy controlada, «¿podrías explicarme qué está pasando aquí?» «Eduardo, yo...» Remedios buscó las palabras desesperadamente. «Pensé que era solo un resfriado. Los niños siempre exageran». «Señor Morales», intervino el doctor. «Herrera, ¿podría hablar con usted en privado?» Eduardo asintió y ambos salieron de la habitación, dejando a Remedios con los niños. Esperanza nunca la había visto tan alterada. La mujer caminaba de un lado a otro, murmurando para sí misma. «Esto no puede estar pasando», susurraba. Todo estaba perfectamente controlado. «Señora Remedios», preguntó Tomás inocentemente, «¿está usted enferma? Se ve muy pálida». Remedios se detuvo abruptamente y miró a los niños con una expresión que Esperanza no había visto antes. No era ira ni desprecio, era miedo puro. «Niños», dijo con voz temblorosa, «cuando su padre regrese, es muy importante que le digan que yo traté de ayudar a Tomás, que hice todo lo posible». «Pero eso no es verdad», dijo Esperanza tranquilamente. «Tiene que ser verdad», gritó Remedios, perdiendo completamente la compostura. «Todo lo que he trabajado durante estos años no puede perderse por culpa de ustedes». Fue entonces cuando Eduardo regresó, y su expresión era completamente diferente. Ya no había confusión en sus ojos, sino claridad, y algo que Esperanza hacía mucho tiempo no veía: determinación protectora. «Remedios», dijo con voz firme, «el doctor Herrera me ha explicado la gravedad de la situación del lunes. También me ha contado sobre el hombre que trajo a los niños a la clínica». «Eduardo, puedo explicártelo todo», dijo Remedios desesperadamente. «El doctor Herrera me pidió que te preguntara sobre tu título de enfermería», continuó Eduardo, ignorando su interrupción. «Específicamente dónde estudiaste y cuándo te graduaste». Remedios palideció aún más. «Yo estudié en la Universidad Nacional». «¿En qué año?», presionó Eduardo. «Eduardo, ¿por qué estás cuestionando todo esto ahora? Llevamos 3 años casados, 3 años durante los cuales», dijo Eduardo con voz cada vez más fuerte, «aparentemente he estado tan cegado por la culpa y el dolor que no vi lo que estaba pasando en mi propia casa». Se dirigió hacia Esperanza y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «Mi niña, perdóname», dijo con voz quebrada. «El doctor Herrera me contó lo valiente que fuiste. Cómo cuidaste a tu hermano cuando los adultos que debían protegerlos fallaron». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. «Papá, solo quería que Tomás se pusiera mejor. Lo sé, mi amor. Y lo conseguiste porque eres fuerte e inteligente, como tu mamá». Eduardo se levantó y se dirigió hacia Remedios, que había comenzado a llorar. «Remedios, quiero que salgas de mi casa. Ahora». «Eduardo, no puedes hacer esto. Soy tu esposa». «Eres alguien que ha estado abusando emocionalmente de mis hijos durante 3 años», respondió Eduardo con firmeza que Esperanza no había escuchado en mucho tiempo. «Alguien que casi permitió que mi hijo desarrollara neumonía por negligencia. Alguien que ha estado mintiendo sobre calificaciones médicas que probablemente no posee. Pero te amo».
gritó Remedios desesperadamente. Todo lo que hice fue por nosotros. Lo que hiciste fue aislarme de mis hijos y hacerlos sufrir, respondió Eduardo. Eso no es amor, Remedios, eso es manipulación. El doctor Herrera, que había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. Señor Morales, hay algo más que debería saber. El hombre que trajo a los niños a mi clínica la noche del lunes ha estado muy preocupado por su bienestar. Me pidió específicamente que viniera a verificar su situación. ¿Quién es él?, preguntó Eduardo. Su nombre es Gabriel Mendoza. Es un empresario muy respetado en la ciudad y también perdió a su esposa hace unos años. Creo que los niños le recordaron su propia experiencia con la pérdida. Eduardo miró a sus hijos con nueva comprensión. Esperanza, ¿te gustaría conocerlo apropiadamente? ¿Agradecerle por lo que hizo? Esperanza asintió entusiasmada, sintiendo que finalmente todo comenzaba a encajar. Sí, papá. Él es muy bueno. Remedios. Viendo que había perdido completamente, hizo un último intento desesperado. Eduardo, si me echas, le contaré a todo el mundo que no puedes cuidar a tus propios hijos, que necesitas que extraños se hagan cargo de ellos. Eduardo la miró con una mezcla de lástima y desagrado. Remedios, lo que le contarás a todo el mundo es que intentaste separar a un padre de sus hijos y que fallaste. Ahora, por favor, vete antes de que llame a las autoridades. Mientras Remedios salía de la habitación para recoger sus cosas, Eduardo se sentó en la cama entre sus dos hijos y los abrazó por primera vez en años. «Mis niños», murmuró, «siento mucho haber estado tan perdido. Perdí de vista lo más importante cuando perdí a su mamá». «Está bien, papá», dijo Esperanza, acurrucándose contra él. «Mamá siempre decía que los ángeles aparecen cuando más los necesitamos». «Y tenía razón», respondió Eduardo, besando la cabeza de su hija. «Ustedes son mis ángeles, y también lo es ese hombre que los cuidó cuando yo no pude». Tomás, que había estado escuchando en silencio, finalmente preguntó, «Papá, ¿ahora podremos bajar a cenar en la mesa grande?» Eduardo rió, y fue el primer sonido genuinamente feliz que había resonado en esa casa en 3 años. «Sí, campeón, desde hoy cenamos juntos todas las noches». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, la familia Morales comenzaba a sanar, y Gabriel Mendoza se preparaba para recibir una llamada que cambiaría su vida también a él. La mañana siguiente, amaneció diferente en la casa de los Morales. Por primera vez en 3 años, Eduardo despertó temprano no por obligación o estrés, sino con un propósito claro: reconstruir la relación con sus hijos. El silencio que había reinado durante tanto tiempo había sido reemplazado por algo que había olvidado que existía: esperanza genuina. Esperanza y Tomás habían bajado a la cocina principal, algo que no habían hecho desde que Remedios estableció sus reglas estrictas. Eduardo los encontró allí, parados tímidamente junto a la mesa grande, como si no estuvieran seguros de que realmente tenían permiso para estar ahí. «Buenos días, mis amores», dijo Eduardo, y su voz sonaba más ligera que en años. «¿Qué les parece si preparamos un desayuno especial?» Durante los siguientes días, padre e hijos comenzaron un proceso delicado pero hermoso de reconocerse mutuamente. Eduardo descubrió cosas sobre Esperanza y Tomás que la presencia opresiva de Remedios le había impedido ver: que Esperanza tenía talento para las matemáticas y escribía pequeños poemas en secreto, que Tomás era increíblemente observador y tenía memoria fotográfica para los detalles de las historias que le contaban. Pero también descubrió heridas más profundas. Esperanza había desarrollado una tendencia a disculparse por todo, incluso por cosas completamente normales como pedir un vaso de agua. Tomás se sobresaltaba cada vez que alguien hablaba un poco más alto de lo normal, y ambos niños comían con una rapidez que hablaba de años de incertidumbre sobre cuándo sería su próxima comida completa. Era el sábado por la mañana cuando Eduardo finalmente se armó de valor para hacer la llamada que había estado posponiendo. «Doctor Herrera», dijo cuando el médico contestó. «Soy Eduardo Morales. Me preguntaba si podría darme el número del señor Mendoza. Me gustaría agradecerle personalmente
por lo que hizo por mis hijos. Una hora después, Eduardo marcó un número que nunca pensó que llamaría. Su corazón latía rápidamente mientras esperaba que contestaran. «Habla Gabriel Mendoza», respondió una voz firme pero amable. «Señor Mendoza, soy Eduardo Morales, el padre de Esperanza y Tomás. Creo que les salvó la vida a mis hijos». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Señor Morales», dijo Gabriel finalmente, «sus hijos se salvaron solos. Yo solo tuve la suerte de estar en el lugar correcto en el momento adecuado». «¿Podríamos encontrarnos?», preguntó Eduardo. «Me gustaría que conociera a mis hijos apropiadamente, y también necesito disculparme por la manera en que fue recibido cuando vino a preguntar por ellos». «Por supuesto», respondió Gabriel sin hesitación. «¿Qué le parece si vienen a almorzar a mi casa el domingo? Será más cómodo para los niños que un restaurante». El domingo llegó con un sol brillante que parecía augurar buenos momentos. Eduardo, Esperanza y Tomás se subieron al auto familiar, que había estado guardado durante meses, mientras Remedios insistía en que era innecesario gaspar en gasolina para paseos frívolos. La casa de Gabriel estaba ubicada en una zona residencial elegante, pero no ostentosa. Era una casa de 2 pisos de estilo colonial, con jardines bien cuidados y una terraza amplia donde se podía ver una mesa preparada para almorzar al aire libre. Gabriel los recibió en la puerta, vestido de manera casual pero elegante, con una sonrisa genuina que inmediatamente puso a los niños en calma. A su lado estaba una mujer de mediana edad con delantal y expresión maternal. «Esta es Carmen, mi ama de llaves y cocinera», presentó Gabriel, «pero más que eso es quien mantiene esta casa llena de vida». Carmen sonrió calurosamente y se dirigió directamente a los niños. «He preparado galletas con chispas de chocolate», les dijo. «¿Les gustaría ayudarme a decorar el postre mientras los papás hablan?». Tomás miró a Eduardo buscando permiso, algo que le partió el corazón a su padre. Durante años, los niños habían tenido que pedir permiso para todo. «Ve, campeón», dijo Eduardo suavemente. «Diviértete». Mientras Carmen se llevaba a los niños a la cocina, Eduardo y Gabriel se sentaron en la terraza. Por un momento, ambos hombres se estudiaron mutuamente. «Señor Mendoza», comenzó Eduardo, «no sé cómo agradecerle lo que hizo». «Gabriel, por favor», lo interrumpió. «Y no hay nada que agradecer. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo». «No estoy tan seguro», respondió Eduardo, bajando la mirada. «Yo mismo fallé en hacer lo que debía cuando más me necesitaban». Gabriel se inclinó hacia adelante. «Eduardo, puedo llamarte Eduardo, ¿verdad? He pasado por una pérdida similar. Perdí a mi esposa hace 4 años en un accidente. Sé lo que es estar tan consumido por el dolor que el mundo se vuelve borroso». Eduardo levantó la mirada, sorprendido por la revelación. «No lo sabía. Lo siento mucho». «Durante el primer año después de su partida», continuó Gabriel, «estuve completamente perdido. Afortunadamente no tenemos hijos, porque probablemente habría sido un desastre como padre en ese momento». «¿Cómo logró salir adelante?», preguntó Eduardo genuinamente curioso. «Terapia, mucha paciencia conmigo mismo y eventualmente encontrar propósito en ayudar a otros», respondió Gabriel. «Pero principalmente, aceptando que el dolor no desaparece, solo aprendemos a llevarlo de una manera que nos permita seguir viviendo». Los 2 hombres hablaron durante la siguiente hora sobre pérdida, paternidad y la dificultad de reconstruir una vida después de una tragedia. Eduardo se encontró compartiendo cosas que no había hablado con nadie, ni siquiera consigo mismo. «Gabriel, hay algo que necesito confesarte», dijo finalmente. «Cuando los niños me contaron sobre usted, mi primera reacción fue de sospecha y miedo. Remedios me había convencido de que cualquier extraño que mostrara interés en niños debía tener motivos ocultos», terminó Gabriel. «Lo entiendo perfectamente. En su lugar, yo habría reaccionado igual. ¿Por qué los ayudó? Realmente, ¿por qué se involucró tanto?». Gabriel guardó silencio por un momento, mirando hacia la cocina donde se escuchaban las risas de los niños. «Esperanza me recordó a alguien», dijo finalmente. «Mi esposa, Elena, trabajaba como trabajadora social. Siempre me contaba historias sobre niños valientes
que enfrentaban situaciones imposibles con una fuerza que los adultos no podían entender. Hizo una pausa, con los ojos ligeramente húmedos. La noche que encontré a sus hijos, vi en Esperanza esa misma fortaleza que Elena siempre admiraba. Una niña de 12 años caminando bajo la lluvia, cargando a su hermano enfermo, sin rendirse hasta encontrar ayuda. Era exactamente el tipo de historia que Elena habría querido que tuviera un final feliz. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Entonces, usted los ayudó por su esposa. Los ayudé porque era lo correcto, corrigió Gabriel. Pero me involucré más de lo usual porque ayudarlos se sintió como honrar la memoria de Elena de la manera más hermosa posible. En ese momento, Esperanza y Tomás regresaron corriendo desde la cocina, con las manos cubiertas de harina y sonrisas enormes en los rostros. «Papá, mira lo que hicimos», gritó Tomás, mostrando un pastel decorado de manera caótica pero llena de amor. «Y Gabriel nos enseñó a hacer figuras con la masa sobrante», agregó Esperanza, mostrando pequeñas formas que vagamente parecían animales. Eduardo observó a sus hijos interactuar con Gabriel durante el almuerzo, notando cómo el hombre se dirigía a ellos con respeto genuino. Respondía a sus preguntas sin condescendencia, y los escuchaba como si sus palabras fueran realmente importantes. Cuando llegó el momento de irse, Tomás le preguntó a Gabriel si podían volver pronto. «¿Te gustaría venir a visitarme regularmente?», preguntó Gabriel, mirando a Eduardo para asegurarse de tener su aprobación. «¿En serio?», preguntó Esperanza con los ojos brillantes. «En serio», confirmó Gabriel. «De hecho, me preguntaba si les gustaría ayudarme con un proyecto especial». «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó Eduardo con curiosidad. Gabriel sonrió misteriosamente. «Mi empresa tiene un programa de apoyo para familias en situaciones difíciles. Estaba pensando que tal vez Esperanza y Tomás podrían ayudarme a entender mejor qué tipo de ayuda necesitan los niños, desde su perspectiva». Eduardo se dio cuenta de que Gabriel estaba encontrando una manera elegante de seguir siendo parte de sus vidas sin que pareciera caridad. «¿Te gustaría eso, Esperanza?», preguntó a su hija. «¿Ayudar a otros niños?». «Sí», respondió inmediatamente. Como mamá siempre decía, ayudar a otros es la mejor manera de honrar las cosas buenas que nos pasan. Gabriel intercambió una mirada significativa con Eduardo. Ambos sabían que habían encontrado no solo una amistad, sino una nueva familia extendida. Mientras conducía de regreso a casa con sus hijos, charlando alegremente en el asiento trasero, Eduardo se sintió verdaderamente en paz por primera vez en años. No solo había recuperado a sus hijos, sino que había encontrado en Gabriel algo que no sabía que estaba buscando, un ejemplo de cómo vivir después de la pérdida sin perder la capacidad de amar. Esa noche, mientras arropaba a Esperanza en su nueva habitación en el segundo piso de la casa, habían bajado todas sus cosas del ático ese mismo día. Ella le hizo una pregunta que lo sorprendió. «Papá, ¿crees que mamá envió a Gabriel para ayudarnos?». Eduardo consideró la pregunta seriamente. «No sé si funciona así, mi amor, pero sí creo que tu mamá estaría muy orgullosa de lo valiente que fuiste, y muy feliz de saber que encontraste ayuda cuando más la necesitabas». «Yo también lo creo», respondió Esperanza, acurrucándose en su cama nueva. «Y creo que Gabriel necesitaba ayudarnos tanto como nosotros necesitábamos su ayuda». Eduardo besó la frente de su hija, maravillado una vez más por su sabiduría prematura. «Tienes razón, como siempre», le dijo. «Ahora duerme bien. Mañana tenemos mucho que celebrar». Mientras apagaba la luz, Eduardo supo que finalmente habían comenzado un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de esperanza, sanación y la promesa de días mejores por delante. 6 meses habían pasado desde aquella noche lluviosa que cambió para siempre el destino de la familia Morales. La casa, que una vez fue un lugar de silencio y tensión, ahora resonaba con las risas de los niños, las conversaciones al atardecer entre Eduardo y sus hijos, y la música que había vuelto a sonar en cada rincón. Era un sábado por la mañana cuando Esperanza despertó con una sensación especial. No era solo por el aroma de panqueques que subía desde la cocina, ni por el sonido de su padre cantando mientras cocinaba. Era algo más profundo,
la certeza absoluta de que estaba segura, amada y en casa. Tomás ya había bajado y estaba ayudando a Eduardo a preparar el desayuno, una tradición que habían establecido los fines de semana. Su tos había desaparecido completamente, y ahora era un niño vibrante y lleno de energía que preguntaba sin cesar sobre todo lo que veía. «Buenos días, dormilona», gritó Tomás cuando vio a su hermana bajar las escaleras. «Buenos días, familia», respondió Esperanza, riendo. Esa palabra, familia, ahora tenía un significado completamente diferente para ella. Eduardo se acercó y le dio un beso en la frente, un gesto que había recuperado y que hacía todos los días sin falta. «Tengo una sorpresa para ustedes», dijo con una sonrisa misteriosa. «Gabriel va a venir al rato y tiene algo especial que mostrarles». Los ojos de ambos niños se iluminaron. Gabriel se había convertido en una figura central en sus vidas, no como un reemplazo de su madre, sino como una adición valiosa a su círculo de amor y protección. Durante estos meses, Gabriel había cumplido su promesa de involucrar a Esperanza y Tomás en su programa de apoyo familiar. Los niños habían participado en reuniones donde compartían sus experiencias, ayudando a diseñar protocolos para identificar familias en crisis. Su valentía había inspirado cambios reales en la manera en que la comunidad respondía a las necesidades de los niños. Eduardo también había encontrado en Gabriel no solo un amigo, sino un hermano. Ambos hombres habían aprendido que sanar no significaba olvidar, sino honrar el pasado mientras construían un futuro lleno de propósito. Cuando Gabriel llegó esa mañana, traía consigo un sobre grande y una expresión que mezclaba emoción con nerviosismo. «Tengo noticias», anunció, sentándose en la sala donde ahora se reunían regularmente. «El programa que desarrollamos juntos ha sido tan exitoso que la alcaldía quiere expandirlo a toda la ciudad». «Eso es increíble», exclamó Eduardo. «Pero hay más», continuó Gabriel, mirando específicamente a Esperanza. «Quieren que Esperanza sea la vocera oficial del programa, que cuente su historia para inspirar a otros niños y adultos». Esperanza sintió cómo el corazón se le aceleraba. La idea de hablar públicamente sobre su experiencia la emocionaba y la asustaba a la vez. «¿Tendría que contarlo todo?», preguntó con voz pequeña. «Solo lo que te sientes cómoda compartiendo», respondió Gabriel. «Pero tu historia, Esperanza, es poderosa. Puede ayudar a otros niños a encontrar su voz cuando los adultos no los escuchan». Eduardo tomó las manos de su hija. «Mi amor, la decisión es completamente tuya, pero quiero que sepas que estoy increíblemente orgulloso de ti, sin importar lo que decidas». Esperanza cerró los ojos por un momento, recordando aquella noche fría cuando cargó a Tomás bajo la lluvia. Pensó en su madre y en las palabras que siempre le repetía. «Tu nombre lo llevas por una razón, mi amor. Nunca pierdas la esperanza». «Quiero hacerlo», dijo finalmente, con voz firme. «Quiero ayudar a otros niños». La ceremonia de lanzamiento del programa se realizó un mes después en el auditorio principal de la ciudad. Eduardo, Gabriel, Tomás y una Carmen emocionada estaban en primera fila, viendo cómo Esperanza se dirigía al podio con un vestido azul claro que resaltaba sus ojos y su cabello rubio, ahora siempre perfectamente trenzado por las manos cariñosas de su padre. «Mi nombre es Esperanza Morales», comenzó, su voz clara resonando por todo el auditorio. «Y hace 7 meses aprendí que a veces los niños tienen que ser valientes cuando los adultos no pueden serlo». Durante los siguientes 10 minutos, Esperanza contó su historia con una madurez y una honestidad que dejaron al auditorio completamente en silencio. Habló sobre la importancia de escuchar a los niños, sobre cómo el amor verdadero significa protección y no control, y sobre cómo los ángeles a veces vienen disfrazados de extraños bondadosos. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. Pero lo que más le importó a Esperanza fue ver las lágrimas de orgullo en los ojos de su padre, la sonrisa radiante de Gabriel, y la manera en que Tomás la saludaba con las 2 manos desde su asiento. Después de la ceremonia, mientras recibían felicitaciones de docenas de personas que se habían sentido inspiradas por la historia, una mujer joven se acercó tímidamente a Esperanza. «Disculpa», dijo,
Soy maestra de escuela primaria. Quería agradecerte por tu valentía al contar tu historia. ¿Por qué?, preguntó Esperanza con curiosidad. Porque hay una niña en mi clase que ha estado actuando de manera muy parecida a como tú describiste. Callada, siempre disculpándose, comiendo muy rápido. Nunca había relacionado esas señales con lo que podría estar pasando en casa. Gracias a ti, ahora sé que debo prestar más atención. Esperanza sintió una calidez especial en el pecho. Su historia no había sido en vano. Esa noche, de vuelta en casa, la familia se sentó en el jardín trasero bajo las estrellas. Eduardo había comprado una mesa nueva para cenas al aire libre y Gabriel se había quedado para una cena tardía de celebración. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Gabriel, mirando a Esperanza con admiración. Que tu valentía de aquella noche no solo salvó a Tomás, sino que ahora está salvando a otros niños que ni siquiera conoces. Mi mamá solía decir que las cosas buenas que nos pasan no son solo para nosotros, respondió Esperanza. Son para compartirlas y multiplicarlas. Eduardo abrazó a sus dos hijos, sintiendo una gratitud inmensa por el camino que habían recorrido juntos. Hablando de multiplicar cosas buenas, dijo Gabriel con una sonrisa traviesa, tengo una propuesta que hacerles. Los tres lo miraron con curiosidad. Mi casa es muy grande para una sola persona, continuó, y ustedes han llenado mi vida de una manera que no sabía que necesitaba. ¿Qué les parecería si nos mudáramos todos juntos? No como reemplazo de nada, sino como una expansión de esta familia que hemos creado. Eduardo y Gabriel se habían convertido en hermanos de alma, y los niños veían a Gabriel como el tío sabio y protector que siempre habían necesitado. La propuesta no era sorprendente, pero sí emocionante. ¿Tendría mi propia habitación?, preguntó Tomás prácticamente. Tendrías tu propia habitación y un cuarto de juegos, rió Gabriel. ¿Y podríamos cocinar juntos los domingos?, preguntó Esperanza. Todos los domingos, prometió Gabriel. Eduardo miró a sus hijos, luego a Gabriel, y sintió que el último pedazo de su corazón roto finalmente sanaba. Creo que esa es la mejor idea que he escuchado en años, dijo. 3 meses después, la familia extendida Morales Mendoza estaba completamente establecida en su nueva casa. Esperanza tenía un estudio donde escribía sus poemas y preparaba sus presentaciones para el programa comunitario. Tomás tenía un jardín donde cultivaba flores que llevaba regularmente a la tumba de su madre. Eduardo había vuelto a pintar, un hobby que había abandonado durante años. Y Gabriel había encontrado el propósito que buscaba desde la partida de Elena. Una tarde, mientras todos se preparaban para ir a otro evento del programa de ayuda familiar, Carmen les tomó una fotografía en la sala principal. En la imagen se veía a una familia real, no perfecta, pero auténtica. No sin cicatrices, pero sanada. No sin dolor en su pasado, pero llena de esperanza en su futuro. Esperanza miró la fotografía y sonrió. Sabía que su madre estaría orgullosa no solo de la niña valiente que había sido aquella noche bajo la lluvia, sino de la joven que se había convertido, alguien que tomaba su dolor y lo transformaba en esperanza para otros. Esa noche, como todas las noches durante el último año, Eduardo arropó a sus hijos y les leyó un cuento antes de dormir. Pero esta vez fue Esperanza quien eligió la historia. ¿Podrías leer el cuento que escribí para el programa?, pidió. El que va a salir en el libro para niños. Eduardo tomó las páginas escritas a mano por su hija y comenzó a leer. Había una vez una niña llamada Esperanza que aprendió que los milagros no siempre llegan de la manera que esperamos. A veces llegan en forma de lluvia fría que nos obliga a ser valientes. A veces llegan como extraños bondadosos que se convierten en familia. Y a veces llegan cuando nos damos cuenta de que nuestra historia difícil puede convertirse en esperanza para alguien más. La niña aprendió que cuando compartes tu valentía con el mundo, no solo sanas tu propio corazón, sino que plantas semillas de fuerza en otros corazones que las necesitan. Y así, su historia se multiplicó como ondas en un lago, tocando vidas que ni siquiera conocía, creando una red de amor y protección que se extendía mucho más allá de lo que podía imaginar. Cuando Eduardo terminó de leer,
Encontró a ambos niños sonriendo con los ojos cerrados, ya casi dormidos. «Papá», murmuró Esperanza, «¿sabes cuál es la mejor parte de nuestra historia?» «¿Cuál, mi amor?» «Que no ha terminado. Cada día que ayudamos a alguien más, la historia continúa». Eduardo besó a sus hijos y salió de la habitación, sabiendo que tenía razón. Su historia de pérdida, dolor, separación y reencuentro se había convertido en algo más grande, una historia de esperanza que seguía escribiéndose cada día. Al bajar las escaleras, encontró a Gabriel en la cocina preparando té para ambos, como habían hecho costumbre durante estos meses de vida compartida. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo Gabriel, entregándole una taza humeante. «¿Qué?». «Que Elena y tu esposa, probablemente, se están riendo de cómo dos hombres perdidos lograron crear una familia tan hermosa junto con dos niños extraordinarios». Eduardo sonrió, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. «Seguramente están planificando más sorpresas para nosotros», respondió. Y mientras los dos hombres conversaban en la cocina de la casa llena de amor, Esperanza se levantó silenciosamente de su cama y se dirigió a la ventana. Miró las estrellas y susurró: «Gracias, mamá, por enseñarme que nunca hay que perder la esperanza y por enviarme ángeles cuando más los necesitaba». La brisa nocturna movió suavemente las cortinas, como una caricia invisible, y Esperanza supo en su corazón que su madre había escuchado. Fin da historia. Queridos amigos, esta historia ha llegado a su fin, pero el impacto de la valentía de Esperanza continúa. Si te conmovió este relato sobre el poder transformador del amor, la valentía de los niños y la importancia de escuchar a quienes más necesitan nuestra protección, compártelo. Dale like a este video si crees que todos merecemos tener ángeles guardianes como Gabriel en nuestras vidas. Suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón y nos recuerdan que incluso en nuestros momentos más difíciles, la esperanza nunca se pierde completamente. ¿Qué te pareció la historia de Esperanza? Comparte en los comentarios si alguna vez has sido valiente como ella, o si has conocido a alguien que haya sido tu ángel guardián en un momento difícil. Tus historias pueden inspirar a otros, y recuerda, si conoces a un niño que necesita que lo escuchen, sé como Gabriel. A veces, un acto de bondad puede cambiar una vida para siempre. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de esperanza. Amor familiar y segundas oportunidades que llegan cuando menos las esperamos. Hasta la próxima historia, y que nunca pierdan la esperanza.